Buenos días, es un honor para mí estar con ustedes en la mañana de hoy. Quiero agradecer muy especialmente la apertura del debate y la invitación a la ciudadanía para tomar parte de él. Yo voy a referirme a la cuestión del aborto en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos no es obstáculo a la despenalización del aborto que propone el proyecto de ley. Se ha señalado sesgadamente que la protección de la vida en el sistema interamericano de derechos humanos es a partir del momento de la concepción, entre comillas, de acuerdo al artículo 4 de la Convención Americana, y que esto tornaría en ilegal a todos los abortos. Esto no es así, ni en la letra, ni en la historia del sistema interamericano de derechos humanos. La letra de la Convención señala que la protección del derecho a la vida será, y cito, por ley, coma, y en general, coma, a partir del momento de la concepción. Termina la cita. Leer allí un absoluto es cuando menos ignorar el sentido corriente de las palabras. Se formula una salvedad, en general, que se encuentra entre comas, lo que deja abierta la puerta a distintas posiciones en este sentido. De hecho, la redacción tuvo en cuenta situaciones como la de la Ley Penal Argentina, que contemplaba ya en ese momento, 1969, supuestos de aborto no punibles. Esto explica las lecturas de los órganos internacionales de supervisión que entienden que debe, como mínimo, despenalizarse el aborto con el fin de proteger los derechos de las mujeres. La situación concreta de despenalización que aquí se considera tiene amparo en la práctica pacífica del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde el caso Baby Boy en 1981, que la Corte Suprema Argentina recreara en su sentencia del caso Fall, expresa con claridad y detalle lo que yo vengo de afirmar. Asimismo, las recomendaciones generales del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer del Comité CEDAW señalan expresamente a los Estados la necesidad de derogar las disposiciones legales internas que penalicen el aborto. Esa misma práctica entiende la tipificación del delito de aborto como una violación de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como formas de violencia por razón de género que según las circunstancias pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Por su parte, el derecho a la vida, a la salud y a la integridad de la mujer están consagrados por la misma Convención Americana de Derechos Humanos y respecto de la salud, esto está también en el artículo 10 del Protocolo de San Salvador complementario de la Convención. Está también en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho de la mujer a decidir el número de hijos en igualdad con el hombre surge del artículo 10H y 12.1 de la CEDAW y también su derecho a la privacidad para tomar libremente decisiones sobre su persona tiene amparo en el artículo 11.2 de la Convención Americana y en el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si estos derechos están claramente protegidos en las normas del derecho internacional de los derechos humanos, que la Convención Constituyente de 1994 decidió que tuvieran rango constitucional y que los Estados refrendaron en la plataforma de Beijing en 1995, no sucede lo mismo con los argumentos que se han avanzado respecto a que el derecho internacional de los derechos humanos protegería los derechos del feto. Señala con razón Cecilia Medina, expresidenta de la Corte Interamericana, que si esto hubiera sido así, es decir, si hubiera sido considerado persona, no hubiera sido posible sostener la redacción del artículo 4.1 de la Convención. La Corte Interamericana, en el caso de Artavia Murillo, ha convalidado esta postura. Por otra parte, la norma que estamos tratando protege claramente a la mujer y es respecto de ella que le impone deberes al Estado, no solo en este texto, sino también en otros instrumentos, como el artículo 15 del Protocolo de San Salvador, que prevé la protección especial a la madre antes y después del parto, y en el artículo 7 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Así las cosas, los terceros no están legitimados para reclamar respecto de las acciones de la mujer embarazada.
Se trata de su embarazo y de su cuerpo. En rigor, el Comité CEDAW considera que es un estereotipo que la protección del feto deba prevalecer sobre la salud de la madre. Una situación distinta es la del feto que verosímilmente sobreviviría al ser sacado del vientre materno. De allí los límites temporales vigentes en la mayoría de las legislaciones que habilitan el aborto. Más allá de lo que pueda enunciar la letra de la ley sobre la protección del derecho a la vida desde la concepción, varias precisiones deben sumarse a lo anterior y consisten en señalar que la protección del derecho a la vida es incremental y gradual a medida que se evoluciona, como lo ha sostenido la Corte en el mencionado caso de Artavia Murillo. Legislar sobre aborto en Argentina en 2018 no supone legitimación para ahondar en argumentos religiosos o en convicciones. Ambos pertenecen a la zona de reserva que el artículo 19 de la Constitución Nacional sustrae al conocimiento de los magistrados y por ende de los legisladores. Todos tomamos decisiones a la luz de nuestras creencias o convicciones. Legislar sobre aborto en Argentina en 2018 supone generar política pública igualitaria, sustraer del campo de la discriminación a las muchachas jóvenes y pobres que son aquellas que han protagonizado la totalidad de la jurisprudencia, más o menos progresistas de nuestros tribunales. Un minuto. Las mujeres de clase media y alta resuelven este tema tan clandestinamente como ellas, pero con más seguridades para su cuerpo y su salud. Tener un hijo es algo maravilloso, cuando lo buscamos y lo queremos, cuando lo engendramos con quien amamos. Cuando esto no es así, llevar a término un embarazo tiene consecuencias muy duras para la mujer. De hecho, la jurisprudencia lo considera trato cruel, inhumano o degradante. La decisión de abortar es personal. Mi reloj es más rápido que el suyo, presidente. La decisión de abortar es personal. Se trata de una decisión lo suficientemente importante como para no tener que considerar, además, que se está cometiendo delito. En la era que se inicia el 10 de diciembre de 1983, el régimen democrático es un régimen de derechos, y ello inevitablemente plantea la cuestión de la igualdad, una igualdad establecida por la ley, la Constitución y las normas de derechos humanos, que se asume como el punto de partida de la titularidad de derechos. Respetar los derechos de las mujeres en la vida real torna más igualitaria y más plena la democracia. Ejercer imperialismo moral, imponiendo estándares de conducta que solo cada uno tiene el derecho de definir, es violar los derechos humanos de las mujeres. La decisión es de ustedes. Muchas gracias.